el 40 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco tenemos en el plató del diario.es a Emilio Silva, fundador de la Asociación por la Memoria Histórica y la primera persona que exhumó los restos de un familiar de tu abuelo en el año 2002. Aquello impulsó las exhumaciones que continúan a día de hoy porque tenemos aún más de 100.000 desaparecidos. Somos el segundo país del mundo después de Camboya con más fosas comunes. Emilio, ¿tiene este país una memoria o una memoria sana? Bueno, hay una parte que tiene una memoria y otra que prefiere no recordar, porque recordar crímenes tan graves como esos 114.000 desaparecidos, pues son algo que a mucha gente ha hecho mucho esfuerzo porque en este país no se conozca, y desde hace unos años estamos los descendientes de esas personas tratando precisamente no solo de sacarlos de las fosas donde están, sino de dar a conocer que la democracia española tiene una gran deuda con las víctimas de la dictadura y que en lo posible, aunque hayan pasado 40 años desde que murió el dictador, hay que repararla. Habéis escrito este libro, lo habéis coordinado Ariel Jerez y tú. Es un libro en el que abordáis las relaciones de memoria con los derechos humanos y ciudadanía de una manera, con una perspectiva transnacional. En él escriben mucha gente como Isaac Rosa, el propio Pablo Iglesias. Se titula Políticas de Memoria y Construcción de Ciudadanía. ¿Qué conclusiones habéis extraído de este libro después de esa reunión de intelectuales y de activistas y de escritores que hubo, tengo entendido que en el año 2008, para escribirlo y para debatir? Bueno, yo creo que en ese año, y el conflicto que planteaba el tema de la memoria a la transición española, que ahora digamos que se manifiesta en esa expresión del régimen del 78, pero que ya ahí hubo un conflicto, ¿no?, manifiesto en las cuentas pendientes que había dejado la transición barridas debajo de la alfombra, precisamente para que no se conociera todo lo que hizo el franquismo y que hubiera mucha gente que blanqueara su biografía en el paso de la dictadura a la democracia. Y en ese libro se juntaron desde distintos ángulos muchas personas mirando hacia el pasado. El pasado es algo que cambia permanentemente de significado, ¿no?, porque según lo interpretemos, si lo miramos desde los derechos humanos o desde una perspectiva histórica, constantemente está cambiando de significado. Y ahí hubo un encuentro de miradas muy diversas para señalar que todavía existía una patología en la sociedad española en la relación con ese pasado, ¿no?, del que durante mucho tiempo no se ha dicho nada, no se ha hablado. ¿Una patología de qué tipo? Bueno, para mí la patología se identifica muy bien con el verbo expresar, ¿no?, que en la dictadura no solo desaparecieron, que sepamos, 114.226 personas, sino que se robaron bebés, las mujeres eran ciudadanas de cuarta clase que vivían casi en un apartheid, donde tenían muy pocos derechos, el derecho a servir, que era el mismo que tenían los perdedores hacia los ganadores, ese derecho a servirles, o los 2 millones que se fueron del país. Hablamos de en los años 50, cuando se compran las primeras vacunas contra la poliomielitis, son solo para hijos del régimen, para hijos de vencedores. Muchos de los poliomielíticos que podamos ver hoy por la calle, que están en torno a los 60 años, son hijos de perdedores de la guerra. Entonces, todo ese sufrimiento, quiero decir, fueron 40 años de un inmenso sufrimiento para mucha gente, a pesar de que Jaime Mayor Oreja dijera hace unos años unas declaraciones que eran un momento de total placidez, ¿no? Para mucha gente fue mucho el sufrimiento que tuvo que soportar en esos años. Y hablaba yo antes del verbo expresar porque creo que significa, además de decir o contar, significa dejar de estar preso. Y el problema yo creo que es que la sociedad española no ha expresado suficientemente lo que padeció en esos años y todo lo que supuso, las vidas que robaron, los sueños que robaron y el proyecto de país que se construyó en la Segunda República, de la cual el 19 de noviembre se conmemora, o se debería conmemorar, por ejemplo, que por primera vez votaron los hombres y las mujeres con sufragio universal. Y dentro de ese olvido se ha perdido hasta esa memoria, una fecha que habría que celebrar en las instituciones y que por haber ocurrido en la Segunda República está enterrada como esos desaparecidos. Naciones Unidas habla de la necesidad de verdad, justicia y reparación. ¿Qué falta en España para que haya verdad, justicia y reparación o para luchar contra la impunidad del franquismo? ¿Cómo esa impunidad nos afecta a día de hoy? Bueno, el problema de España yo creo que es una cuestión de estructura social, donde hay una élite que se formó en los años 50, 60 y 70 y que son los que mayoritariamente iban a las universidades, eran hijos de funcionarios de la dictadura, oficiales del ejército, gente que disfrutaba de privilegios, y en su mayoría son gente que ha gestionado este país
desde diferentes ámbitos, desde que murió Franco hasta hoy. Españoles, Franco ha muerto. Lo que decía el poeta Juan Gelman, que cuando acababa una dictadura llegaban los organizadores del olvido, ¿no? Pues aquí los organizadores del olvido llevan 40 años trabajando a destajo y lo que plantea este libro y un poco el movimiento social, donde nosotros estamos tratando de luchar contra la impunidad, y no solo contra la impunidad jurídica, el silencio también es una forma de impunidad, la ausencia de la represión en los libros de texto escolares es otra forma de impunidad, y nosotros estamos intentando desordenar el olvido, ¿no? Para que por esas grietas puedan aparecer cosas de las que ocurrieron entonces, que además son muy importantes para construir una democracia de verdad, porque aquí nos han hecho un relato, bueno, edulcorado de lo que fue la represión franquista. Quienes operaron, digamos, en la transición casi nos han contado que derrocaron a Franco, ¿no? Porque han hecho toda una épica de lo que fueron esos años, y lo que hay que hacer es aceptar la verdad. Fue un régimen que duró lo que duró porque fue atroz, porque asesinó a decenas de miles de opositores, o los encarceló o los obligó a exiliarse, y sobre todo fue una gran máquina de producir miedo, ¿no? Decía el poeta Juan Gelman, que antes citabas, que un país sin memoria no puede tener un civismo sano. Emilio Silva, muchas gracias por estar en el plató del diario.es. Gracias a vosotros.